Al ver que las luces de la villa estaban apagadas, supo que su marido aún no había regresado a casa. Llevaba un mes fuera. Cada noche, el conductor veía en el espejo retrovisor la expresión de abatimiento del presidente. Ese día, él y el señor Swanhian fueron inmovilizados y golpeados por unos matones en el barro. Era evidente que Hiboda había incriminado deliberadamente al señor. Pero cuando el señor presentó una queja, el presidente, sin escuchar los detalles, lo acusó de ser calculador y finalmente dijo impulsivamente: «Fuera de la familia Liu con el niño», palabras hirientes. El conductor no pudo evitar querer aconsejar al presidente que se disculpara. Justo cuando iba a hablar, se sorprendió al ver la figura del señor presidente, que aún no se había ido, en la entrada de la villa. En mi vida anterior, odié profundamente a mi esposa, Liu Ruyan. Pero un año después, durante un secuestro, la vi morir ante mis ojos para salvarme a mí y al niño. Como humo fino, se esparció sobre el frío y húmedo suelo. El aire estaba lleno de una humedad penetrante. La ropa fría era como un cuchillo, penetrando cada centímetro de piel, hasta que un viento frío sopló. Cuando la ropa fría me envolvió, salí del impacto de haber renacido. Empezando de nuevo, solo quiero empezar de nuevo con ella y tratarla bien. Pensando en esto, sentí un dolor en los ojos y deseé poder levantarme e ir a buscarla de inmediato. Pero recordé que en mi vida anterior fui yo quien inició el divorcio, lo que enfureció por completo a Liu Ruyan, y me hizo arrodillarme en el festival Qingming. No quería que pensara que todavía estaba allí, empeorando nuestra relación. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado. En el mundo ciego, gruesas gotas de lluvia cayeron sobre mí, y mi ropa pronto se empapó. Pegada a mi cuerpo, fría y penetrante. Miraba constantemente a mi alrededor, pero nunca vi a Liu Ruyan. Miré a los sirvientes a mi lado. ¿Dónde está Ruyan? El sirviente respondió con frialdad: la señorita fue a la empresa. No podía creerlo. Me equivoqué. En mi vida anterior, solo me arrodillé durante 10 minutos y Liu Ruyan regresó con gente. Me llevó de vuelta con angustia. La sirvienta respondió con frialdad: si no quieres arrodillarte, solo dilo. ¿Por qué poner excusas? Las otras sirvientas también se burlaron. La señorita recibe cada mes relojes por valor de millones de ella. Ni siquiera los mira, se los da a los mendigos. Ahora le importa si la señorita la recoge o no. En la carrera de caballos de hace 2 meses, ella elogió casualmente a un caballo, y al día siguiente la señorita compró ese caballo ganador. Pero ella, a su vez, se lo regaló a la enemiga de la señorita. La expresión de la señorita en ese momento era muy desagradable, pero a él no le importó en absoluto. Ahora finge así, ¿quién va a creerlo? Si me lo preguntas, la señorita estaría mejor casada con el señor He. Sentí una punzada en el corazón, y las lágrimas se acumularon en mi garganta. En mi vida anterior, estaba cegado por la ira y creí las palabras de un amigo, acusando erróneamente a Liu Ruyan de ser el asesino de mi abuelo. Y Liu Ruyan siempre me apuntaba. Pero esta vez, realmente sé que me equivoqué. Como él no viene, iré a buscarlo. Dejaré que lo persuada. Sin siquiera tener tiempo de cambiarme la ropa empapada, me apresuré a ir a la oficina. El agua de lluvia helada corría por mi cabello. Goteó sobre la alfombra fuera de la oficina del último piso. Liu Ruyan, vestida con un exquisito vestido blanco hecho a medida, acentuaba aún más su esbelta figura. En ese momento, estaba absorto revisando documentos. Su rostro sereno se veía especialmente profundo bajo la luz, mirando la figura familiar que se asomaba por la rendija de la puerta. Mi corazón de repente se aceleró. Involuntariamente quise avanzar, pero las palabras de prueba de la asistente especial desde adentro me detuvieron. Detuve mi paso. Señorita, el señor lleva 5 horas arrodillado frente a la puerta. ¿De verdad no va a ayudarlo? Con los nudillos claramente definidos, detuvo abruptamente su mano. Liu Ruyan, con una mueca fría, ordenó: «Cállate. De ahora en adelante, no te atrevas a llamarlo, señor. Incluso si se arrodilla bajo la lluvia durante 5 horas. Nunca me he sentido tan». Mi rostro se puso pálido al instante, mi corazón se encogió de repente. Era como si una daga afilada me hubiera apuñalado. Ruyan. Liu Ruyan levantó la vista al escuchar. Sus ojos fríos y penetrantes se dirigieron hacia mí. En ese instante en que se encontraron, mi mente se quedó en blanco. Liu Ruyan también ha renacido. Liu Ruyan levantó los documentos y me los puso delante. Su voz era fría. «Qué bien que llegaste. En tu vida anterior, siempre decías que no me divorciaba de ti, lo que agravó tu depresión. Ahora, te lo concedo». Al ver claramente los documentos, mis ojos se estremecieron violentamente. En el acuerdo de divorcio, Liu Ruyan ya había firmado. Instintivamente apreté un rincón,
mis nudillos se pusieron blancos. No quiero divorciarme. Ruyan, ¿me das una oportunidad de enmendarlo, por favor? Liu Ruyan se burló. El bolígrafo plateado golpeó la mesa con un bang, su mirada era siniestra. No es una negociación. No estamos negociando. Llévaselo y sal de aquí. Sus 4 palabras me apuñalaron el corazón como cuchillos. Abrí la boca, queriendo explicar, pero sin saber por dónde empezar. Los recuerdos me inundaron como una marea. Hace 5 años. Justo después de que mi abuelo muriera, escuché de un amigo que el autor intelectual era Liu Ruyan y que nuestro matrimonio era solo para controlar la empresa y darle un golpe mortal. Fui a un bar, intentando apagar el dolor con alcohol. En mi confusión, una mujer se acercó a mí. Al día siguiente, me desperté sin recordar nada. No tenía idea de lo que había pasado después de beber, ni de cómo volví a casa. Justo antes de morir, el secuestrador sonrió con retorcimiento. Liu Ruyan, qué patético eres. Eres el hombre más rico de la familia Jin, y ni siquiera sabes que te han puesto los cuernos. Incluso el niño que criaste con tanto cariño. Es fruto de la traición con otra mujer. Mi corazón dio un salto. Recordé la noche en el bar. Abrí la boca, pero no pude decir nada. Esa apariencia, en los ojos de Liu Ruyan, parecía aún más culpable. Liu Ruyan se enfureció aún más, se levantó de repente. Y me arrojó el acuerdo de divorcio a la cara. Los papeles cayeron dispersos. Mi corazón se apretó. En ese momento, quise correr y agarrar su mano para explicar. Pero él me apartó bruscamente. Me empujó con todas sus fuerzas y caí pesadamente al suelo, mi frente golpeándose fuertemente contra la pata de la mesa. La sangre brotó, tiñendo mi mejilla. Por un momento, no pude distinguir si me dolía más la frente o el corazón. En ese momento, sonó el teléfono de Liu Ruyan. Su expresión se suavizó instantáneamente, y su tono se volvió tierno y complaciente. Bien, vengo enseguida. Colgó el teléfono y, sin mi permiso, se fue, mirando su espalda despectiva. Mi voz de interrogación llevaba un rastro de súplica. ¿A dónde vas? Sus tacones, brillando fríamente, se detuvieron de repente. Liu Ruyan se dio la vuelta. El ruido de la multitud se acercó a mí, hasta que nuestras respiraciones se entrelazaron, y una voz ronca y fría surgió. ¿Quién eres para controlarme? Dicho esto, se fue apresuradamente. Nunca miró hacia atrás. Con un estruendo, el trueno retumbó en el cielo. Claramente, la calefacción interior era muy buena. Pero sentí que, aunque Ligi estaba empapado por la lluvia, era aún más frío, como si me hubieran arrastrado a lo más profundo del abismo. Se suponía que todo había comenzado de nuevo. ¿Por qué sucedió esto? Hasta que sonó el tono del teléfono. Me sacó de mi estupor a la realidad. Papá, cuando vuelves, la voz de Dian era clara y pura. Con la calidez única de un niño. Respiré hondo, intentando reprimir las olas en mi corazón. Contuve mi voz y dije, papá volverá pronto. Me curé las heridas de forma sencilla en la farmacia. Y luego tomé un taxi para ir a casa apresuradamente. En el momento en que abrí la puerta, Dian, descalzo, saltó del sofá y corrió hacia mí. Papá, ¿dónde estabas? Te extraño mucho. Si papá no está herido, no dolerá. Mirando el rostro inteligente y adorable de mi hijo, sentí una punzada de amargura en mi corazón, y las lágrimas se acumularon en mis ojos. Dian se acurrucó en mis brazos y de repente preguntó, papá, ¿y la tía? Por el odio que sentí por Liu Ruyan en mi vida anterior, nunca dejé que mi hijo la llamara mamá. Mis dedos se detuvieron ligeramente en el cabello de mi hijo, y una compleja emoción surgió en mi corazón. Dian, ¿podemos llamarla mamá a partir de ahora? La expresión de Dian se iluminó instantáneamente. Claro, a partir de ahora, también tendré mamá. Después de arropar a Dian para dormir, volví al dormitorio. Escuchando el tic-tac del reloj, mi corazón se sentía aún más vacío y pesado. Me giré y miré la pantalla del teléfono. Seguía completamente oscura, sin ningún mensaje. La esperé toda la noche, y todavía no había ninguna noticia. A la mañana siguiente, revisé mi Moments como de costumbre. Mis dedos se deslizaron por la pantalla y una foto apareció repentinamente ante mis ojos. Hiboda, el secretario de Liu Ruyan. En la foto, estaban sentados frente a una mesa de comedor. Hiboda sonreía alegremente, con la corbata del regalo brillando. Ese era claramente el regalo de aniversario de bodas que Liu Ruyan me había dado en la vida anterior. Mis dedos se detuvieron, y mi pecho pareció ser atravesado por algo. Incluso respirar se volvió difícil. Resulta que la persona con la que Liu Ruyan se reunió apresuradamente era Hiboda. Me quedé mirando la foto fijamente durante mucho tiempo, como si me estuviera torturando.
Presioné mi dedo y envié un mensaje a Liu Ruyan. Sé que me equivoqué. ¿No puedes tirarme como si fuera basura? Todavía no había respuesta. En los días siguientes, estuve ocupado con un concierto de piano, y Liu Ruyan tampoco regresó. Respiré hondo, intentando reprimir las emociones que surgían en mi corazón. Mis dedos que volaban sobre las teclas temblaban incontrolablemente. El asistente de al lado me miró con preocupación. Cuando me detuve para hablar, me pasó algo. Acababa de levantar la mano para recibirlo. Sonó el teléfono. Señor, venga rápido al establo. Dian Dian se ha caído del caballo. El botiquín de medicinas cayó al suelo en un instante. Conduje mi coche, corriendo al establo. Por el camino, mi corazón no paraba de latir. Las palmas de mis manos, agarradas al volante, estaban empapadas de sudor frío. Al entrar corriendo al establo, la escena que vi casi me ahoga. Los codos y las rodillas de mi hijo estaban cubiertos de sangre. Con los ojos cerrados, su pequeño rostro estaba pálido, sin un rastro de color. Tanto al criarlo como ahora, Dian Dian ha sido criado en la palma de nuestras manos, tanto por mí como por Liu Ruyan. ¿Cuándo ha sufrido una herida tan grave? Corrí hacia él y lo abracé con cuidado. Cuando vi al médico con el botiquín de medicinas en la mano pero sin acercarse a ayudar, mi ceño fruncido se llenó de ira. ¿Qué sigues haciendo ahí parado? ¿No vienes a ayudar a tratarlo? Aún no había terminado de hablar. Una voz fría y aguda resonó desde atrás. ¿Qué derecho tiene ella a usar al médico exclusivo de Liu Ruyan? Mi cuerpo se tensó. Me di la vuelta bruscamente. Mi mirada se encontró con los ojos profundos pero fríos de Liu Ruyan. Aún no había abierto la boca. Una figura deslumbrante salió de detrás de Liu Ruyan. Hiboda, con los ojos entrecerrados, con una expresión de culpa. Fange, lo siento. Fue mi falta de preparación. Tu hijo se subió a ese caballo salvaje recién llegado, dijo disculpándose, pero en sus ojos había una provocación sin disimulo. Las puntas de mis dedos temblaron ligeramente. Un caballo salvaje puede herir incluso a un entrenador. ¿Cómo pudiste dejar que Dian Dian se subiera? Hiboda, con los ojos rojos, se escondió detrás de Liu Ruyan. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si hubiera sufrido un gran agravio. No lo sabía. Como secretaria, ¿cuántas veces Hiboda ha organizado actividades secuestres para la élite? ¿Cómo podría no saberlo? Mi mirada era feroz, justo cuando iba a hablar. Liu Ruyan dio un paso adelante, cubriendo completamente a Hiboda detrás de ella. Es solo una caída. Si se cae, se cae. Su voz era helada, como si todo esto no fuera más que un asunto insignificante. Me sentí caer en un pozo de hielo. Mi hijo todavía está aquí, ¿cómo pudo decir eso? En ese momento, Dian Dian, con el rostro pálido, abrió los ojos con dificultad y jadeó, mamá. Su voz, aunque débil, era como un cuchillo afilado, que detuvo los pasos de Liu Ruyan al irse. Los pasos de Liu Ruyan se detuvieron ligeramente. Un atisbo de una fluctuación casi imperceptible brilló en la profundidad de sus ojos, pero solo se detuvo por un instante antes de irse sin mirar atrás. Dian Dian me miró fijamente. Una capa de humedad apareció en sus grandes ojos. ¿Por qué mamá no me habla? ¿Es porque Dian Dian la llamó mamá, por eso se enfadó y no me habla? Mis lágrimas brotaron al instante. Mi corazón se desgarraba. Con gran esfuerzo, reprimí mis emociones. Bajé la cabeza y acaricié el pelo de mi hijo. Mi voz era suave pero temblorosa. No es así. Mamá solo no escuchó bien. ¿Cómo podría mamá no hablarle a Dian Dian? Pero, inesperadamente, mi hijo extendió su pequeña mano y torpemente me secó las lágrimas de la cara. Voz suave pero seria. Dian Dian, no llores. Papá tampoco llorará. Me quedé helado, como si algo me obstruyera la garganta. Me picaba mucho la nariz. Asentí con fuerza, forzando una sonrisa contra la pared. Está bien, papá no llorará. Papá llevará a Dian Dian al hospital. Suprimí la acidez de mi corazón y examiné cuidadosamente las heridas de mi hijo. Lo subí al coche y fuimos al hospital. Un mes después, las heridas de Dian Dian finalmente sanaron. Acababa de llevar a mi hijo a casa cuando mi teléfono vibró. Era Hiboda otra vez. En este mes, Hiboda ha estado cambiando de número todos los días, publicando fotos de su amorosa vida diaria con Liu Ruyan. En las cenas, Ruyan me guardaba vino. Con su protección, nadie se atrevía a animarme a beber. Ruyan me compró muchos relojes y bolsos. ¿Adivinas quién será el próximo? ¿El mundo de las bodas? Fan, ella no te ama en absoluto. ¿Cómo puedes seguir a su lado con tanta cara?
Pensé que mi corazón ya estaba entumecido y que no sentiría nada más. Pero cuando hice clic en Weibo, vi la tendencia. Liu Ruoyan, la mujer más rica del mundo, admitió la ruptura de su matrimonio. Aún así, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. La última vez que apareció en las tendencias fue cuando mi amada Chusue, Liu Ruoyan, abandonó un contrato de millones para regresar. Ignorando los consejos del médico, me escribió: la sangre que fluye por mis venas es el nombre de Yefan. Deja de amarla. A menos que cambies toda tu sangre. Miré la tendencia fijamente durante mucho tiempo y, con la punta de los dedos, abrí la ventana de chat de Liu Ruoyan. Sé que me odias, pero los niños son inocentes. ¿Podrías hacerle una prueba de paternidad a Dian? Después de enviar el mensaje, el teléfono estuvo en silencio durante mucho tiempo. Ya no pude contenerme. Envié otro mensaje de voz. ¿Sabes que miro mi teléfono innumerables veces al día? Estoy esperando tu mensaje. ¿Tienes que obligarme? Ni siquiera un punto sería suficiente. Al menos hazme saber que todavía te preocupas por mí y por Dian. Justo cuando pensaba que Liu Ruoyan no respondería, la pantalla se iluminó de repente. Liu Ruoyan solo envió una ubicación, Tuabshizan. La gran roca en mi pecho finalmente se movió un poco. Me levanté rápidamente y me dirigí al Tuabshizan. Acabo de llegar al aparcamiento del club. Vi una matrícula familiar no muy lejos. No me atreví a demorarme y subí corriendo las escaleras. Al pasar, los sonidos ambiguos del coche me detuvieron. Liu Ruoyan estaba sentada en el regazo de Hiboda. Su ropa estaba parcialmente desabrochada, sus mejillas sonrojadas. Las palabras de saltos de Hiboda sonaron desde el coche. Ruoyan, ¿quieres tener un hijo para mí? Mi rostro se puso pálido. Me quedé paralizado en el mismo lugar. Los ambiguos sonidos de hombres y mujeres mezclados se intensificaron, agudizando mi dolor. Fuera del aparcamiento, de repente empezó a llover. El frío se extendió por el aire. Un frío penetrante se filtró silenciosamente en cada respiración. La temperatura de mi cuerpo se disipó rápidamente, tanto que me estremecí de frío. No fue hasta que un trueno retumbó que me di cuenta de que, sin saber cuándo, había regresado a casa. De repente, una gran gota de agua cayó, helando mi cara. Entonces me di cuenta, eran mis lágrimas. Caminé a trompicones hacia nuestra alcoba. Todavía colgaba nuestra foto de boda en la pared, y junto a la cama estaba la lámpara hecha a mano que me regaló cuando me declaró su amor. Todo parecía no haber cambiado, pero ahora, la mujer que estuvo dispuesta a morir por mí hace un mes, estaba revolcándose con otro hombre. Al pensar que los labios que una vez me besaron ahora dudaban sobre otro hombre, sentí náuseas incontrolables. Sentí tal asco que el teléfono sonó de repente. Quise contestar. Pero descubrí que mi mano derecha, conocida como la mano de Dios de la música, se había quedado rígida. Mis dedos temblaban sin control. Incluso el simple acto de deslizar para contestar. Lo intenté varias veces antes de finalmente contestar. La voz fría de la mujer provino del teléfono. Xian Ji-Hison, resonó en mi oído. ¿Por qué es que la imagen de la pareja en el aparcamiento volvió a aparecer ante mis ojos? Quise interrogarla, pero mi garganta parecía estar fuertemente atada por una cadena de hierro helado. No podía emitir ni un sonido. Desde el otro lado del teléfono, se escuchó una risa fría. Si estás avergonzado de amar, ¿por qué finges recordarlo? Asterisco clic. El teléfono se colgó sin piedad. El móvil se deslizó de mi mano sin fuerza. La fuerte lluvia afuera empañaba la ventana y mi vista. La tristeza me invadió de nuevo. Mis muñecas ya sangraban por mis uñas. Mi depresión parecía haber empeorado. Mis muñecas estaban ensangrentadas, pero no sentía nada. Busqué la medicación que me había recetado el médico. La tragué. El dolor punzante en mis muñecas se convirtió gradualmente en un dolor sordo y entumecido, como si estuviera desangrando mi alma. Hasta que el teléfono sonó de nuevo. Habían pasado varios días. Profesor Ye. La partitura de la nueva pieza que se va a interpretar mañana tiene un problema. ¿Puedes venir? Miré mi mano inerte. Suspiré y cogí el violonchelo, una compañera fiel, y lo metí en mi bolso. Justo al cruzar el umbral, una pequeña figura se abrazó a mi pierna. Papá. ¿Vas a salir? ¿Qué pasa, Dian? Me giré un poco aturdido y respondí con voz suave. Dian levantó la cara. Parpadeó con sus grandes ojos acuosos y tiró suavemente de mi pierna con su pequeña mano. Hoy la profesora nos enseñó a hacer pasteles. Hice tu pastel de fresa favorito, papá. Sentí un calor en mi corazón y le di un beso en la cara a Dian. Papá volverá pronto a probar el pastel que mi tesoro me ha hecho. El coche finalmente se detuvo frente a una sala de billar. Al abrir la puerta,
Una mirada fría y penetrante me golpeó. Me tambaleé. Retrocedí rápidamente, sintiendo la ansiedad alcanzar su punto máximo. Al instante siguiente, una mano gruesa me tapó la boca. Todo se volvió borroso de repente y caí en la oscuridad. Al volver a abrir los ojos, una cara grasienta y un matón se inclinaron hacia mí, con dientes amarillos esparciendo un aliento a humo y alcohol en mi cara. Sentí una oleada de náuseas, pero otros matones me inmovilizaron con fuerza en el suelo de tierra rugosa. No podía moverme. Uno de sus ojos brillaba en verde, riéndose con malicia. Llevo tanto tiempo trabajando en esta obra. Es la primera vez que me encuentro a alguien tan guapo. Diciendo eso, sus toscos dedos ya habían abierto la cremallera de mis pantalones. Se relamió los labios, metiendo la cabeza dentro. La desesperación me invadió una y otra vez. Liu Ruyan pateó al matón y sus puños cayeron en su cara como truenos, con los ojos rojos de furia. «Quiero que vivas», resonaron los gritos de él y los gemidos del matón. El matón estaba lleno de pánico. «Todo esto es culpa de él. Él me obligó a hacer esto». Dijo que si cooperaba con él y extendía el plazo, me daría 5 millones. Liu Ruyan detuvo su puño en el aire y giró la cabeza bruscamente, como una máquina. Sus ojos brillaron intensamente. La furia en sus ojos se congeló de repente en un hielo polar. Hiboda, que había seguido a Liu Ruyan, exclamó. «Señor Ye, ¿por qué contrató a unos matones para engañar a Lu Yan por dinero?» «No soy yo». Mis dedos ensangrentados agarraron el cemento del suelo con fuerza, escupiendo palabras entrecortadas. «Él me secuestró. Yo no lo conozco. No lo conozco». «Entonces, ¿cómo sabe tu nombre?» Liu Ruyan sintió que las palabras salían de su boca como fuego, quemando su interior. Su voz se quebró, se volvió monótona. «Desde el principio, no debía haberte salvado». Fue como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada, penetrando mi piel y llegando hasta mis huesos, dejándome incapaz de moverme. Me quedé inmóvil. En mi vida anterior, lo engañé. Le dije a propósito que la partitura que iba a interpretar se había caído al agua mientras navegábamos. Ante una mentira tan extravagante, ni siquiera lo pensó, se dio la vuelta y saltó al frío lago helado. En esta vida, ya no me ama. Mis palabras aún no habían terminado, y ya me había declarado culpable. Amar o no amar, tan claro. Me pondré en contacto contigo a través de mi abogado. Con una punzada en el corazón, Liu Ruyan se dio la vuelta para irse, como si le diera asco verme. «Esta noche, lárgate de la familia Liu con el bastardo que llevas dentro». En la habitación oscura. Yacía en la cama. «Papá, papá». Al escuchar la voz de mi hijo, volví en mí. Desde aquel día, mi enfermedad ha empeorado. Mi hijo a menudo tenía que llamarme durante mucho tiempo para que reaccionara. Lo que sucedió aquel día, y la lujuria en los ojos de Liu Ruyan cuando se dio la vuelta. Me persiguen como una pesadilla, atrapándome sin poder escapar. Reprimí las emociones en mi corazón. Forcé una sonrisa. «Puntito, ¿vas a ir a la escuela?» Puntito negó con la cabeza. «Papá, mañana es el cumpleaños de mamá. Hace mucho que no veo a mamá». Mi corazón se encogió de dolor mientras miraba el rostro joven y brillante de mi hijo. No podía decirlo. Esa frase de mamá ya no nos quiere me obliga a cambiar de tema, ya casi llego tarde. Papá te lleva a la escuela, a la entrada de la guardería. Te entrego en manos de la profesora. Pero Tiandian de repente suelta la mano de la profesora y corre a abrazarme. «Papá, no importa si mamá ya no nos quiere, te acompañaré siempre». Mis ojos se llenan de lágrimas. Lo abrazo fuerte. Sin querer que vea mi debilidad, solo puedo asentir aguantando las lágrimas. Aunque, un mensaje aparece en mi teléfono, recordándome la cita de seguimiento. En la consulta psicológica, el doctor mira mi nuevo informe y frunce el ceño. «Señor Ye, si continúa en el país, solo reavivará los recuerdos. Empeorará gravemente. Para mejorar, solo puede ir al extranjero a recuperarse». La desesperación en la obra. Recuerdo el acuerdo de divorcio que me envió Liu Ruyan, recuerdo innumerables noches de estos días. Al despertar sobresaltado, tragando las medicinas para la depresión. Recuerdo las palabras tan sensatas y conmovedoras de mi hijo en mis brazos. Mi mano que sostiene el informe se aprieta bruscamente. Pero no puedo tomar una decisión. Sin embargo, Ruyan, siendo la persona más rica, tiene prohibido salir del país. Si me voy, será una despedida definitiva de Liu Ruyan. Él me ama tanto. La mirada del doctor se posa en las cicatrices de mi muñeca.
Con un suspiro cansado, ¿realmente te ama? ¿Cómo podría permitir que te lastimaras? ¿Cómo podría empeorar tu condición? Señor Ye. Usted también fue amado sin reservas por la señora Liu. Debería saber que el amor verdadero te hace crecer, no te hace desear la muerte. Mi mano apretada se afloja y se aprieta de nuevo. Reúno todas mis fuerzas y digo, entonces, me iré. Después de decir eso, siento que todo mi cuerpo se vacía, mi corazón se llena de un dolor punzante. Regreso a casa en silencio a empacar. Mirando la hora del billete, llamo a la profesora de Tiandian. Tan pronto como contestan, la voz ansiosa de la profesora llega. Señor Ye, Tiandian se ha caído de un árbol en la guardería. El doctor dice que la situación es muy peligrosa. Mis dedos que sostienen el teléfono tiemblan, la nariz me pica. Cuelgo y llamo inmediatamente a Liu Ruyan. Como esperaba. La llamada se conecta. Las lágrimas brotan de mis ojos. Tiandian está en problemas. Por favor, dame esa pastilla que el viejo Su te dio. Liu Ruyan me dijo una vez que tenía una pastilla que podía salvar vidas. Fue un regalo del médico chino con el que colaboraron, el doctor Su. Liu Ruyan al otro lado del teléfono se detiene. Luego responde con frialdad, un simple mortal merece la medicina del viejo Su. Al notar que la llamada se cortaba, mi corazón se congela y digo de inmediato. Mientras me des la pastilla, me divorciaré de ti y nunca volveré a aparecer frente a ti. Solo te pido que salves a nuestro hijo. Mi voz se va apagando. Las últimas palabras suenan como cristales rotos. Liu Ruyan se queda en silencio, sus ojos se llenan de emociones que no puedo comprender. Mandaré la medicina. Al colgar, se oyeron sollozos al otro lado de la línea. Ye Fan, espero que lo recibas y cumplas. Lárgate de aquí. Unas pocas palabras cortas, pero hicieron que todo mi cuerpo se apoyara en un sofá como si estuviera en libertad. Quizás este sea el mejor resultado. Llevando a Diandian lejos para siempre, sin más relación en esta vida. Woji Woniao corrió al hospital. Las luces de quirófano se apagaron, pero Diandian no estaba por ninguna parte. Agarré a un médico fuera del pasillo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Ese niño pequeño que trajeron para la reanimación? El médico negó con la cabeza con tristeza. Muerto. Cayó sobre mí como un rayo en un día soleado. No, es imposible. Doctor, ¿se ha equivocado? ¿RU ya no envió la medicina que salva vidas? ¿Cómo podría morir mi hijo? El rostro del doctor se volvió aún más sombrío. ¿Qué píldoras? Lo que enviaron fue claramente una píldora para el corazón. Me quedé mirando fijamente al médico, con el rostro pálido, y apreté una frase de mi garganta. Me estás mintiendo, ¿verdad? Diandian sigue vivo. El doctor solo bajó la cabeza en silencio. Lo siento, consuélate. Caí en un abismo helado. Agarré mi teléfono de repente. Marcé el número de Liu Ruyan. Mis dedos temblaban. El teléfono fue contestado rápidamente. Ye Fan, ¿cómo te atreves a llamar para molestarnos a RU Yan y a mí? Mi respiración se detuvo. Las venas rojas de mis ojos ardían y era indescriptible. Haz que conteste el teléfono. Jiboada dejó escapar una risa fría y burlona. Al ver la píldora de caramelo que enviaron, ¿aún no lo entiendes? Un sabor a óxido subió por mi garganta. ¿Es esta la intención de Liu Ruyan? De lo contrario, mi mente estaba en blanco. Por un instante, todo a mi alrededor se volvió negro. Solo quedaba un zumbido agudo en mis oídos. El teléfono se cayó al suelo. Todo a mi alrededor parecía haberse silenciado. No podía oír nada de lo que el médico y el profesor decían frente a mí. Me tambaleé hasta el coche fúnebre y abrí con manos temblorosas la tela blanca. El rostro ensangrentado de mi hijo me miró fijamente. Destrozó mi última esperanza por completo. Mis piernas cedieron y me arrodillé en el suelo. Las lágrimas rodaron como perlas rotas. Diandian, papá ha venido a recogerte. ¿No dijiste que ibas a comer pastel con papá y estar siempre con papá? Abre los ojos. Mira a papá, ¿vale? Diandian, no duermas. Di algo. Abracé a mi hijo con fuerza. Las lágrimas corrían por mi rostro. Una herida tan grande. Mi tesoro debió doler mucho. Cuando se cayó. Estaba llorando y llamándome. Acaricié la pequeña mano de mi hijo y de repente descubrí que solo llevaba una flor. El profesor también se conmovió al ver esta escena. Esa era la flor que Diandian quería recoger para el cumpleaños de su madre. Miré a mi hijo en mis brazos y de repente me eché a reír a carcajadas. Mientras me reía, las lágrimas seguían cayendo, como si no se pudieran agotar. Mi Diandian. Mi tesoro más cariñoso y sensato se quedó así para siempre en Schwarz. Un día, bajo la guía del hospital, hice un funeral para mi hijo y borré todos los datos de contacto con Liu Ruyan.
Quiero llevar a mi hijo lejos. Ya no quiero estar en esta ciudad asfixiante, pero justo cuando estaba a punto de subir al avión, escuché pasos apresurados detrás de mí. Jeffan, me puse rígida, y antes de que pudiera darme la vuelta, me agarraron la muñeca con fuerza y me arrastraron violentamente a un abrazo frío. ¿Quién te dio permiso para irte? Forcé una sonrisa, pero mis ojos estaban vacíos. Vete muy lejos. ¿No es contigo? Me pellizcó la mandíbula con tanta fuerza que casi me rompe los huesos. ¿Crees que se acabó si te vas? Mientras hablaba, hizo añicos el acuerdo de divorcio que le había enviado. Me debes, y nunca podrás pagarme. Mis ojos estaban entumecidos y vacíos mientras miraba a la mujer frente a mí. Solo sentía cansancio. Liu Ruoyan, te dejé ir. Tú también déjame ir. Liu Ruoyan se estremeció, sintiendo como si una mano invisible le apretara el corazón. Incluso su respiración se detuvo. La ira reprimida de repente se disipó, reemplazada por una inquietud inexplicable. Era como si algo estuviera escapando de su control. Liu Ruoyan, con una expresión de desconcierto, me empujó de nuevo al coche. La puerta del coche se cerró con un golpe. Me agarró la nuca y me empujó violentamente contra el asiento. No fue un empujón, fue una posesión, una depredación. Era como si quisiera destrozarme y devorarme para demostrar que no podía ir a ninguna parte. Luché violentamente, solo logrando dejarle algunas marcas de arañazos en la cara, pero él me sujetó las muñecas con una sola mano y me inmovilizó firmemente contra el asiento. Se acercó a mis labios y se rió fríamente, su voz era terriblemente baja. Yi Fan, no pienses en dejarme en esta vida. Mi ropa fue desgarrada y besos crueles cayeron sobre mí como gotas de lluvia. Mis pupilas se encogieron, mi sangre pareció congelarse en ese instante. El cuerpo de mi hijo apenas se había enfriado. ¿Cómo podía? ¿Cómo se atrevía a hacer esto frente a las cenizas de su hijo? Sentí náuseas violentas en el estómago. Quise liberarme como una loca, pero su rodilla me empujó, dejándome incapaz de moverme. La desesperación me inundó como una marea. De repente, mi expresión se volvió cruel y mordí mi lengua con fuerza. Las pupilas de Liu Ruoyan se encogieron. Me agarró la mandíbula con tanta fuerza que casi me rompe los huesos. Jeffan, ¿te has vuelto loca? Su voz finalmente reveló un rastro de pánico. Con los dedos temblando, abrió mi boca. La sangre brotó de las comisuras de mis labios, formando una línea roja deslumbrante. Mirándolo con toda mi cara, mis labios manchados de sangre dibujaron una sonrisa miserable. Desde el día en que murió el niño. Me volví loca. Los dedos de Liu Ruoyan se detuvieron, la emoción en sus ojos cambió rápidamente. Sus ojos enrojecidos no mostraban si era ira o algo más. La voz que salió de su boca estaba helada. ¿De qué tonterías estás hablando de nuevo? Creo que estás muy enferma. Apartó la mirada y pronunció fríamente el veredicto final. Dado que te has vuelto loca, te enviaré a donde perteneces. Cuando hayas reflexionado lo suficiente, podrás salir. Lo enviaron al manicomio de Kinsan. Las puertas de hierro del manicomio se cerraron pesadamente detrás de él. 2 enfermeros me empujaron bruscamente a una habitación oscura y húmeda. Mi muñeca todavía estaba marcada por los moratones que Liu Ruoyan me había hecho, pero ya no sentía dolor. Uno de los nuevos enfermeros, con la cara llena de cicatrices, entró riéndose. Sostenía una vara eléctrica. Me dijeron que había sido muy desobediente. No dije nada. Simplemente me apoyé en la pared, me deslicé hasta sentarme en el suelo, con la mirada perdida en la ventana. Al ver mi estado, el enfermero soltó una risa burlona y de repente levantó el pie, pateándome con fuerza en el abdomen. ¿Te has quedado muda? El dolor me hizo encogerme por completo, pero seguí mordiéndome el labio con fuerza. Sin emitir ni un sonido. Todavía eres muy dura. El enfermero me agarró del pelo con furia, obligándome a levantar la cabeza. El director Liu, antes de irse, me dio instrucciones. Cuídala bien. Me arrastraron a la sala de tratamiento. La cama de hierro fría. El penetrante olor a desinfectante, el aire frío brillando con una luz helada. Me ataron a la cama, con las 4 extremidades fuertemente inmovilizadas con correas. El doctor, con mascarilla, habló con indiferencia. Ya que tienes problemas mentales, te trataremos adecuadamente. En el instante en que la corriente eléctrica atravesó mi cuerpo, finalmente no pude evitar gritar de dolor. Mi cuerpo se convulsionó violentamente, mis dientes me rompieron el labio. La sangre fresca me resbaló por la comisura de los labios, pero ellos solo me miraron con indiferencia. No te has recuperado. Entonces, lo haremos de nuevo. Día tras día de tormento, mi cuerpo se debilitaba rápidamente. Me encerraron en una celda de aislamiento completamente oscura, sin comida, sin agua.
Solo las ratas se atrevían a mordisquearme las puntas de los dedos. Empecé a ver borroso, ni siquiera podía distinguir la realidad de las alucinaciones. Soñé que mi hijo estaba de pie en la luz, extendiéndome la mano y llamándome suavemente. Papá. Llorando, quise abrazarlo, pero extendí la mano. Mi hijo desapareció. Una noche, me despertaron arrojándome un cubo de agua helada. Varios enfermeros me rodeaban, riéndose de forma cruel. Me han dicho que antes eras el hombre del director Liu. ¿Cómo es que te tiró aquí después de cansarse de ti? No tenía fuerzas para responder. Solo cerré los ojos, dejándolos que me humillaran, fingiendo estar muerto. Alguien me abofeteó con fuerza. Al desvanecerme, mi cabeza chocó fuertemente contra la pared. La sangre caliente me resbaló por la sien, pero ya no sentía dolor. Solo pensé, desorientado. Liu Ruyan, ¿es esto lo que querías ver? Liu Ruyan. Liu Ruyan acompañó a Hiboda a cortar el último trozo de pastel. Siempre se sentía inquieta. Ruyan. Nosotros. Hiboda no terminó de hablar cuando se dio cuenta de que la mujer estaba mirando fijamente el pastel, distraída. Cogió su teléfono y miró al joven. No hay ningún mensaje. ¿Hemos preguntado algo? ¿Cómo está él ahí? Aunque no mencionó el nombre ni el lugar, el asistente entendió de quién hablaba Liu Ruyan. Liu se adelantó para consolarla. Director Liu, no se preocupe. He pedido al hospital que organice los mejores médicos y enfermeras. Punto. Cuida bien de mi señor. Pero la inquietud en el corazón de Liu Ruyan no se disipa. Esos ojos cenicientos siguen apareciendo en su mente. Esta es la primera vez que discuten así. Liu Ruyan habló con solemnidad. Organiza esto. Recógelo mañana a primera hora. Hua Luo. El cielo de repente explotó en fuegos artificiales giratorios, iluminando todo el cielo nocturno. Levanté la cabeza con dificultad. A través de los barrotes de hierro, vi las deslumbrantes luces en el cielo, en los edificios altos a lo lejos. Se podía ver vagamente una enorme pantalla de LED. Una línea de texto se desplazaba sobre ella. Feliz cumpleaños, Hiboda. Feliz cumpleaños. La pantalla LED exclusiva de Liu. Dijimos que solo la usaríamos para celebrar el cumpleaños de Dian. Pero aún así se la dio a otra persona. En ese momento, el teléfono vibró repentinamente. La pantalla del teléfono que saqué a hurtadillas se iluminó. Informe de detección de ADN. Como la llovizna, la relación madre-hijo biológica de Dian es del 99.99%. Confirmado. De repente me eché a reír. La risa se hizo cada vez más fuerte, pero las lágrimas rodaron en silencio. Con un toque de la punta de mis dedos, reenvié este informe a Liu Ruyan, tal como estaba. Los cuidadores se acercaban cada vez más, mi voz se hacía más fuerte, pero ya no me importaba. Un trozo de vidrio cortó mi muñeca con fuerza. Mi visión se volvía cada vez más borrosa, mi respiración cada vez más débil, en un estado de trance. Parece que vuelvo a ver a mi hijo, una pequeña figura parada en la luz, extendiéndome la mano. Papá, vámonos. El último fuego artificial en el espacio profundo. Cerré lentamente los ojos. Una lágrima se deslizó. Liu Ruyan. Me salvaste la vida. Te la devuelvo. Cuando los fuegos artificiales brillaban en el cielo en su momento más deslumbrante. De repente, entre la multitud delante, había un hombre de pelo corto que llevaba a un niño pequeño de la mano. Me saludaba. Mamá. Liu Ruyan se sintió aturdida. Apartó la mano de Hiboda. Corrió rápidamente entre la multitud y agarró al hombre. Director Liu. Los dedos de Liu Ruyan se apretaron en su garganta. Su voz se ahogó. Después de mirarlo, soltó su mano. Su voz era baja. Lo siento, lo confundí con otra persona. El hombre sonrió y asintió, tirando del niño pequeño para irse. El niño pequeño miró hacia atrás. El pequeño Xulian lo miró. Adiós. Estaba en medio de la multitud, se quedó parado en su lugar, se presionó las sienes con cansancio, cerró los ojos, reprimió el cansancio en sus ojos, recordó la frase mamá que el niño gritó y sintió emociones inexplicables en su corazón. Después de un largo silencio, finalmente no pudo evitar hablar, preguntando al asistente especial detrás de él, ¿ese niño, después de tantos días sin ver a Yefan, está inquieto? El asistente se quedó atónito y luego dijo, Director Liu, no hemos recibido noticias de ese niño. Liu Ruyan apretó los nudillos con inquietud. Ve a preguntar. El asistente aún no había respondido, cuando llegó una voz masculina, era Hiboda, a quien acababa de dejar. Ruyan, se le cruzó una sombra de melancolía en los ojos, pero pronto recuperó una voz frívola. ¿Por qué no esperaste?
Su inquietud se profundizó. La espalda del hombre que llevaba al niño que acababa de ver erróneamente permaneció en su mente durante mucho tiempo. Ese niño, si no lo ha visto en tanto tiempo, debe estar inquieto. Olvídalo, iré a recogerlo ahora. Después de enviar a Jeffan al hospital, él estaba ocupado con los asuntos de la empresa. Jiboda lo retuvo para celebrar su cumpleaños. Ha pasado mucho tiempo desde que lo vi. Siempre siento inquietud en mi corazón. Pensando en él, no pudo evitar acelerar sus movimientos. Jiboda se tensó y lo agarró. Su voz estaba llena de pánico. Royan, dijiste que pasarías las 12 conmigo. Liu Ruoyan frunció el ceño mirando su mano atrapada. La incomodidad, el señor Liu le envió un mensaje, el asistente le entregó el teléfono, Liu Ruoyan lo recogió. No era un mensaje de disculpa de Yifan como esperaba. Era un archivo. Al abrirlo, se estremeció. El archivo decía claramente, informe de prueba de paternidad, Liu Ruoyan y Diandian biología, relación madre-hijo 99.99%. La respiración de Liu Ruoyan se detuvo abruptamente, su pecho se sintió aplastado por un martillo. Recordó las 2 palabras que Diandian le gritó cuando se dio la vuelta y se fue del casino. Sacó su teléfono con frialdad y llamó a Jeffan de inmediato, pero nadie respondió. Su corazón latía violentamente, una fuerte inquietud lo invadió. Salió apresuradamente del lugar del banquete y se dirigió al hospital. En el asiento del conductor, Liu Ruoyan tenía una mano en el volante y la otra seguía marcando el teléfono de Jeffan incansablemente, pero aún no obtenía respuesta. Liu Ruoyan tiró el teléfono al asiento del copiloto, pisó el acelerador a fondo y se saltó un semáforo en rojo. El chirrido de los frenos rompió el silencio de la noche y se detuvo frente al hospital. El lugar del banquete no estaba lejos. Pero Liu Ruoyan sintió que había conducido durante mucho tiempo. Liu Ruoyan bajó del coche y se apresuró al hospital. El olor acre del desinfectante mezclado con una extraña fragancia le golpeó la cara. En el pasillo del hospital, se escuchaban las risas de las enfermeras, como si se rieran de algo. Al acercarse, escuchó un poco más, un rico señor ha caído en mis manos. Y todavía está tirado en el suelo como un perro muerto. Las enfermeras soltaron una carcajada estridente. La información que acababa de recibir en su teléfono lo puso aún más ansioso. La voz fría de Jeffan las interrumpió. ¿Dónde está Jeffan? Las risas de las enfermeras cesaron abruptamente. Al ver a la mujer que apareció de repente detrás de ellas, se quedaron heladas. Señor Liu. El señor ya está en la última sala de tratamiento. Mirando el pasillo silencioso, pensando en el hombre que estaba a punto de ver. Imaginaba en su cabeza qué expresiones tendría. ¿Estaría enojado con él? ¿Lo ignoraría? ¿O lloraría diciendo que quería dejarlo? Fuera lo que fuera, no lo dejaría ir. Incluso antes de saber que Diandian era su hijo, no lo había dejado ir. Y ahora que lo sabía, que Diandian era su hijo, era aún menos probable que lo dejara ir. Pensando en esto, aceleró el paso. El personal médico que la seguía sonreía y decía: Señor Liu, no se preocupe, el tratamiento que le damos al señor Ye es el más avanzado y el mejor. Liu Ruoyan miró la puerta llena de rejas de hierro, densamente cerrada, y sintió una sensación de opresión en su corazón. Intentó abrir la cerradura, pero no pudo. Sus ojos fríos miraron a su alrededor. ¿Quién los mandó a encerrarlo? Una enfermera a su lado se estremeció al encontrarse con la mirada opresiva de la mujer. Dijo tímidamente: Señor Liu, esto es necesario para el tratamiento. Tememos que el paciente se escape. Se la abriré ahora mismo. Ella tartamudeó. La puerta, que parecía una muralla de piedra impenetrable, se abrió. Dentro de la sala de tratamiento, un fuerte olor a sangre golpeó su nariz. El corazón de Liu Ruoyan dio un vuelco, pero al ver a Jeffan en la cama de hierro, con los ojos cerrados, sin querer hablarle, sintió un inexplicable alivio. Jeffan, he venido a recogerte. El hombre en la cama de hierro seguía durmiendo pacíficamente. Como si no la oyera, sintió cierta impotencia. Su Yifan siempre se sentía tan. Se acercó y le tocó la mano, pero él la siguió ignorando. ¿No dijiste que querías compensarme? ¿No dijiste que querías empezar de nuevo? Accedí a todo. El sonido de su abrazo tardó mucho en desaparecer. La persona en la cama seguía sin moverse. Una inexplicable ansiedad lo rodeó. Jeffan. ¿No te preocupa Diandian? Ha pasado mucho tiempo sin verte, seguro que llorará. Justo mañana es su cumpleaños. Te llevaré a recogerlo del hospital para celebrarlo. Dijo que era su hijo. De todos modos, la iba a recoger, pero ahora yace en la cama sin poder moverse. En ese momento, el caos en el corazón de Liu Ruoyan alcanzó su punto álgido. Quiso levantar al hombre en la cama.
pero descubrió que su mano tocó algo frío. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Abrió la sábana blanca. Debajo, había una mancha roja de sangre. El monitor de corazón al lado, que debería haber seguido el ritmo cardíaco. Ahora era una línea recta. El frío en la sala de tratamiento penetró en su piel, en sus huesos. Las manos de Liu Ruoyan se sintieron paralizadas, incapaces de moverse. Después de luchar durante mucho tiempo, logró tocar la cara de Ye Fan. El frío al tacto la hizo temblar. El miedo que siguió fue como un escudo que le atravesó los huesos. Sus dedos temblorosos flotaron en el aire, vacilando en descender. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de la cortina. Arrojó sombras moteadas sobre el rostro pálido de Ye Fan. Sus dedos finalmente tocaron su respiración, estaba muerta. Sus rodillas se debilitaron repentinamente, y cayó de rodillas frente a la cama. «Doctor». El sonido de la enfermera rompió la tranquilidad de la noche. «Llama a un doctor rápido». El doctor se acercó. Echó un vistazo al monitor de corazón al lado y dijo a Liu Ruoyan con voz temblorosa: «Señora Liu. El señor, ya, se ha ido». Liu Ruoyan se quedó helada en el lugar. Toda su sangre se congeló al instante. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Su mirada se fijó en la figura pálida e inmóvil en la cama. «¿Qué? ¿Se ha ido? No me envió un mensaje hace poco. ¿Cómo es que cuando vine? ¿Murió?». Escuchó la explicación intermitente del médico y la asistente, pero no pudo escuchar una sola palabra. Esas voces sonaban como si estuvieran separadas por una gruesa capa de vidrio esmerilado, distantes. Su mundo se derrumbó por completo en ese momento, solo quedaba la fría cama de hierro frente a ella. Se quedó allí rígida, mirando la cama de hierro y al hombre pálido y ensangrentado. Una y otra vez intentó sentir su respiración. Cada intento estaba lleno de una esperanza humilde, esperando que esto fuera solo una pesadilla, esperando sentir esa débil calidez en el próximo segundo. Pero no, no había nada. ¿Cómo pudo morir su afán? No estaba discutiendo con él hace poco. ¿Estaba resentido porque llegó tarde? ¿Es eso? Este pensamiento le roía el corazón como una serpiente venenosa. El aire en la sala de hospital se sentía sofocante. En ese momento, un cuidador salió sigilosamente y hizo una llamada telefónica. Menos de media hora después, se oyeron pasos apresurados en el pasillo. Hiboda, vestido con un traje impecable, entró rápidamente en la sala. Su apariencia pulcra contrastaba fuertemente con el ambiente pálido de la sala. Al ver a Liu Ruoyan abrazando el cuerpo de Ye Fan, su rostro estaba desolado. Un atisbo de odio brilló en sus ojos, pero pronto fue reemplazado por una preocupación cuidadosamente fingida. Se quitó la chaqueta, se acercó y su voz tenía una ternura deliberada. «Ruoyan, ¿por qué te entristeces por él?», bajó la voz deliberadamente. Con un toque de seducción. «¿Ahora finalmente nadie puede interponérsenos en el camino? ¿No eres feliz?». Justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el hombro de Liu Ruoyan, la mujer le apartó bruscamente la mano. «Lárgate». Hiboda abrió los ojos con incredulidad, observando cómo lo apartaban. Desde que había tenido éxito en el pasado, se había vuelto cada vez más cariñoso con él. Nunca le había gritado, y ahora, por un hombre muerto, lo rechaza. La ira distorsionó el rostro de Hiboda por un momento, y luego se convirtió en una expresión de agravio. «Debí irte con tanta prisa. Estaba preocupado por ti», dijo con la cabeza baja, insinuando algo. «Ruoyan, ten más cuidado la próxima vez. Estás esperando a mi hijo». Esta frase finalmente hizo que Liu Ruoyan lo mirara, pero en los ojos de la mujer no había la ternura que él esperaba, solo un abismo de hielo. «Hijo». La mente de Liu Ruoyan estaba llena de los mensajes que Ye Fan le había enviado. Dijo: «Vamos a hacer una prueba de paternidad para Dian, ¿de acuerdo?». Dijo: «¿Sabes? He estado esperando tu respuesta». Cuando él estaba llorando y explicando en la obra, ¿por qué no quiso creerle? Ella no le creyó en ese momento. Cuando se fue con Hiboda, qué desesperada estaba. La amargura subió a su garganta como una marea. Su corazón se sintió como si estuviera apretado con fuerza por una mano invisible. Habló lentamente. Su voz era tan ronca que no sonaba como la suya. ¿En serio? Una sonrisa de triunfo estaba a punto de formarse en los labios de Hiboda. Solo para escuchar las siguientes palabras de Liu Ruoyan, que le perforaron el corazón como un punzón de hielo: «Ni siquiera he estado contigo». «¿Cómo podría tener tu hijo?». Se inclinó, y su mirada volvió a caer sobre la persona en sus brazos. Su voz era tan baja que apenas se podía oír. «Además, si yo, Liu Ruoyan, tuviera un hijo, solo podría ser el hijo de Ye Fan». El rostro de Hiboda se puso pálido al instante. Sus labios temblaban. «No, no puede ser».
Esa noche, claramente fuiste tú. Liu Ruyan lo miró sombríamente, una fría furia agitándose en sus ojos. ¿Estás diciendo que me drogaste? El cuerpo de Hiboda se estremeció, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Esa copa de vino, nunca la bebí, su voz bajó. Cuando perdiste el conocimiento, hice que te llevaran a un hotel. En cuanto a quien entró en tu habitación después, él se burló, solo fue un transeúnte. Estás mintiendo. Hiboda temblaba por completo, solo apretaba más fuerte la palma de su mano. Me estás engañando. ¿Engañarte? Se rió Liu Ruyan. Hiboda, te advertí, no tengas pensamientos que no deberías tener. No, no puede ser, gritó histéricamente. Mientes. El niño a mi lado es tuyo. Liu Ruyan miró fijamente a Hiboda. Se acercó lentamente. ¿Crees que no sé lo del establo? La respiración de Hiboda se volvió bruscamente uniforme. Su rostro se puso pálido instantáneamente. ¿El caballo que montaba mi hijo fue manipulado por ti? Su voz era gélida. Si el cuidador del establo no se hubiera dado cuenta a tiempo, Dian no habría tenido solo una herida externa. Habría perdido la vida. Hiboda retrocedió, chocando contra la pared detrás de él. Sus piernas temblaban y casi no podía mantenerse en pie. ¿Cómo pudiste saberlo? ¿De verdad crees que puedes ocultármelo? La intención asesina de Liu Ruyan casi desbordaba. Hiboda, lo que más te equivocaste fue meterte con Dian. Incluso si no es mi hijo, es el hijo de Afán. No tienes derecho a lastimarlo. Liu Ruyan bajó la voz. Lárgate. No vengas aquí a ensuciar su lugar. El asistente entró, sintiendo un escalofrío, y antes de que pudiera decir algo, escuchó a Liu Ruyan decir con voz ronca, como si estuviera llorando, dices que Afán no quiere abrir los ojos. ¿Todavía está enojado conmigo? Ya no me quiere. El asistente no se atrevió a levantar la vista. Las palabras se le atascaron en la garganta. Justo cuando estaba a punto de hablar, alguien irrumpió de repente, agarró el cuello de Liu Ruyan y le dio un puñetazo en el suelo. Liu Ruyan, ¿cómo pudiste hacerle eso a Ye Fan? El generalmente serio y tranquilo padre Ye se arrojó frente a él, golpeando la cara de Liu Ruyan una y otra vez. Su voz era ronca y cada golpe estaba lleno de dolor. Liu Ruyan no se esquivó. Un hilo de sangre brotó de la comisura de su boca, pero sus ojos estaban espantosamente vacíos. Incluso si no te gusta nuestro Yifan, no puedes enviarlo a un hospital psiquiátrico. La voz del padre Ye era desgarradora. Desde la muerte de su abuelo, su estado de ánimo había sido inestable. Cuando más necesitaba compañía, lo dejaste solo allí. ¿Eres humano? El corazón de Liu Ruyan dio un vuelco. La mirada desesperada de Ye Fan cuando fue enviado se reprodujo en su mente. Si hizo algo mal, y estás enojado con él, dínoslo. Dilo. El padre ya agarró el cuello de Liu Ruyan, con los ojos enrojecidos y las lágrimas corriendo por su rostro. Hijo mío, ¿cómo te atreves a hacerle eso? Devuélveme la vida de mi hijo. ¿Qué hiciste? Liu Ruyan miró al padre Ye, su voz era insignificante. El padre Ye lo soltó, sacó un fajo de fotos de su bolsillo y las arrojó con fuerza a su cara. Las fotos se esparcieron por el suelo. Cada una era evidencia del abuso de Ye Fan en el hospital. Estaba atado a la cama luchando, le inyectaban a la fuerza mientras lo inmovilizaban, se acurrucaba en un rincón temblando. Liu Ruyan agarró de repente la manga de Ye Fan, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Además de la herida mortal en la muñeca, todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices de autolesiones. Incluso había algunas marcas que parecían ser de electroshock. Había rastros de uñas arrancadas a la fuerza en sus dedos. Sus rodillas y codos estaban cubiertos de raspaduras. Parecía que lo habían arrastrado innumerables veces. La respiración de Liu Ruyan casi se detuvo, su corazón se sintió aplastado por una mano invisible. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué tiene tantas heridas? Los dedos de Liu Ruyan se clavaron profundamente en sus palmas. La sangre goteaba por sus dedos. ¿Cómo pudo tener tantas heridas? ¿Cómo es posible? ¿De qué te haces el tonto? El padre Ye volcó una mesa de té con una patada. Si no hubieras dado tu consentimiento tácito. ¿Quién se atrevería a hacerle esto a mi hijo? El padre Ye le tiró un documento. Liu Ruyan recogió el documento del suelo. Era una autorización para tratamientos especiales en un hospital psiquiátrico. Buscó frenéticamente entre los papeles y al final del documento estaba su firma, pero esta firma nunca la había firmado. Hiboda. Liu Ruyan pronunció el nombre palabra por palabra, sus ojos se tiñeron de sangre gradualmente. Recordó que ese día, cuando estaba con fiebre alta, fue Hiboda quien vino a buscarlo con documentos para firmar. Corrió hacia el asistente en la puerta y lo asustó. Traigan a Hiboda. Ahora, inmediatamente.
La madre de Ye se sentó en el frío suelo, sus manos temblorosas recogieron con cuidado el rostro pálido de su hijo. Sus dedos arrugados acariciaron suavemente las pestañas cerradas de Ye Fan, como para borrar el último rastro de dolor. Las lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas por los años, 1, 2 gotas. En la ropa blanca de Ye Fan, se abrieron como flores oscuras. Ye Fan, ah. El hijo obediente de mamá, la voz de la madre de Ye se hizo añicos, casi sin poder articular palabras completas. Apoyó la frente en la fría frente de su hijo, como si así pudiera darle su propio calor. ¿Por qué me dejas? ¿Cómo pudiste dejar que tu madre enviudara antes que tú? Ye Fu permaneció a un lado como una estatua, sus ojos inyectados en sangre fijos en el rostro sin vida de su hijo. Su mano grande y áspera se apretó en un puño. Sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza, pero finalmente no volvió a golpear a Liu Ruyan, este hombre que una vez engañó en los negocios. En este momento, agarró a su yerno. Se acercó a Liu Ruyan con una expresión sombría y bajó la voz. Liu, acabo de recibir noticias sobre Hiboda. Bien. La mirada de Liu Ruyan se volvió repentinamente siniestra. Una tormenta destructiva se arremolinaba en sus pupilas oscuras. Su voz era fría como el filo de una espada helada. Moviliza a todas tus manos, sella todos los accesos para salir de la ciudad. Quiero a la persona viva o muerta. El asistente estaba a punto de irse. Ye Fu de repente rugió, suficiente. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos inyectados en sangre miraron fijamente a Liu Ruyan, su voz áspera como si hubiera sido rascada por las garras. Liu Ruyan. Deja de actuar aquí, mi hijo ya está muerto. ¿Hasta cuándo vas a encubrir a esa tercera persona? Liu Ruyan no respondió, simplemente se levantó lentamente, como un muro infranqueable que bloqueaba el cuerpo de Ye Fan. Su mirada era terrible, irradiando una presión baja asfixiante. Devuélvelo. La voz de Ye Fu temblaba, cada palabra como si saliera entre dientes. Quiero llevar a mi hijo a casa. Imposible. Liu Ruyan dijo palabra por palabra, su voz tan escalofriante como si viniera del infierno. Nadie puede quitarme a Fan. Tú, bestia. Ye Fu, furioso, se abalanzó, pero fue retenido firmemente por guardaespaldas bien entrenados. Luchó y rugió. No lo apreciaste cuando estaba vivo. ¿Por qué finges tanto afecto ahora? Llévenlos afuera. Liu Ruyan dijo con frialdad, su voz desprovista de calor. La madre de Ye se abalanzó de repente, abrazando el cuerpo de su hijo con fuerza. Lloró con desesperación. Liu Ruyan, ¿con qué derecho? Él es el hijo que concebí y di a luz. ¿Qué derecho tienes a impedirnos que nos lo llevemos? Liu Ruyan ignoró los gritos de la madre de Ye, simplemente se inclinó. Apretó con cuidado la mano ya rígida de Ye Fan. Su movimiento fue increíblemente gentil, como si tratara un tesoro invaluable, esperando despertar el calor de su propia palma. Los guardaespaldas tuvieron que separar a la madre de Ye y al hermano de Ye, que estaban desconsolados, y cuando la puerta se cerró de golpe, la gran sala cayó en un silencio mortal. Liu Ruyan arrodillada junto a la cama, sus largos y delgados dedos acariciando suavemente las delicadas cejas y ojos de Ye Fan. Sus dedos deambularon por su piel helada. Desde el arco de su ceja hasta el puente recto de su nariz, finalmente se detuvieron en sus labios sin sangre, en la cara de Ye Fan. Se deslizó por su mejilla, como si él también estuviera llorando. Sin embargo, la respuesta fue solo un silencio asfixiante y un frío que calaba los huesos. En ese momento, la otra mano rígida de Ye Fan se aflojó ligeramente. Un pequeño pasador de pelo de dinosaurio azul brillante se deslizó de su palma. Cayó al suelo con un sonido nítido. Liu Ruyan se sobresaltó y recogió lentamente el pasador de pelo, acariciando suavemente sus intrincados patrones. Este era el pasador de pelo favorito de su hijo, Dian Dian, un regalo de cumpleaños que Ye Fan le había dado el año pasado. Este descubrimiento golpeó su corazón como un martillo. Recordó que antes de que Ye Fan fuera internado en un hospital psiquiátrico, le había pedido que ubicara el día en otro lugar. Liu Ruyan marcó rápidamente el teléfono de su asistente, su voz fría y escalofriante. ¿Dónde reubicó a Fan a Dian Dian antes? Inmediatamente envía a alguien a traerlo de vuelta. Después de colgar el teléfono, volvió a caer en un silencio asfixiante. Liu Ruyan bajó la cabeza y miró el rostro sereno de Ye Fan. Su corazón se sentía apretado con fuerza por una mano invisible. Le dolía tanto que apenas podía respirar. Los recuerdos acudieron a él como una marea. Recordó la última vez que Yi Fean le sonrió. Sus ojos brillantes estaban llenos de ternura. Recordó la dulzura oculta en su cola de caballo cuando él la llamaba Ruyan. Y recordó su súplica desesperada en la obra, con los ojos llenos de lágrimas,
pidiéndole que creyera en sus ojos. Y ahora, él nunca le sonreiría, nunca llamaría su nombre, ni la miraría con esos ojos elocuentes. El teléfono vibró de repente y apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Era del conductor. El señor Liu encontró una pequeña caja negra mientras limpiaba el coche que el señor había utilizado. Debería haber sido dejada por el señor. ¿Necesita que se la envíen ahora? Liu Ruyan abrazó el cuerpo de Ye Fan, sentada inmóvil junto a la cama. El cielo fuera de la ventana pasó de la oscuridad profunda al blanco pálido, y luego al atardecer. Ella nunca soltó su mano, sus dedos acariciando repetidamente sus contornos, como si así pudiera devolverle el calor a su piel helada. Cuando el asistente entró, vio esta escena. La mujer que alguna vez fue todopoderosa, ahora con la cabeza gacha, su cabello negro mezclado con deslumbrantes hebras blancas. Su espalda estaba encorvada, como si hubiera sido doblada por una presión invisible. Todo su ser irradiaba una muerte rígida y antigua. El asistente apretó los documentos en su mano, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía cómo empezar. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. El conductor entró con cautela, sosteniendo una caja de madera negra en su mano, y dijo en voz baja: «Señor Liu, esto es lo que el señor se dejó en el coche». Liu Ruyan levantó lentamente la cabeza. Su mirada se posó en la caja negra. Era una caja de madera finamente elaborada, tallada con intrincados patrones. Y en la tapa, había una foto. En la foto, un niño pequeño sonreía radiante. Sostenía un ramo de flores silvestres en la mano, ladeando la cabeza hacia la cámara y sonriendo. Dian Dian. Las pupilas de Liu Ruyan se contrajeron repentinamente. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Qué es esto? Su voz era inaudible. Extendió la mano para tomar la caja y la agarró con tanta fuerza que le temblaron las venas. El conductor bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla. Bajó la cabeza y le entregó la caja negra a la mujer. Liu Ruyan abrió bruscamente la caja. Dentro hay una caja, y al lado de la caja yace un mechón de cabello negro azabache atado con un hilo rojo. Al lado hay una foto amarillenta. En la foto, un niño pequeño está acostado entre las flores con los ojos cerrados. Parece estar dormido, pero hay una mancha de sangre deslumbrante en su frente. En el reverso de la foto hay una línea de texto. Para mi hijo, Dian Dian, a los 3 años. Liu Ruyan se quedó sin aliento por un momento, y luego arrojó la caja violentamente al suelo. Su voz contenía una desesperación helada. Esta broma no es nada graciosa. Se giró hacia su asistente. Con los ojos enrojecidos por la sangre, esto es falso, ¿verdad? Mi hijo está tan sano, tan lindo, como podría. El asistente tenía los ojos enrojecidos. Apretó la mano que sostenía el documento, sin saber cómo decirle a la mujer la verdad escrita en el documento. Liu Ruyan le arrebató el documento de un tirón, sus dedos temblorosos pasaron las páginas. Informe de investigación. Hace medio mes, durante el tiempo de actividad libre del joven Dian Dian. Preparaba un regalo de cumpleaños para su madre, trepó solo a un árbol para recoger flores, y accidentalmente se cayó. No se pudo salvar. Debajo del documento había una foto de la escena. El niño pequeño yacía tranquilamente en la hierba. Todavía sostenía una flor silvestre con fuerza en su mano. La sangre debajo de él ya se había secado. Los ojos de Liu Ruyan se oscurecieron. Sus oídos zumbaban. Imposible. Su voz sonaba como si hubiera sido arrastrada por papel de lija. Cada palabra llevaba el dolor sangriento. Claramente ordené que se enviara la medicina. El ayudante levantó la cabeza. Sus ojos rojos miraron fijamente al asistente, y su voz de repente se elevó. Envié la medicina. ¿Cómo pudo morir? El asistente retrocedió medio paso ante su expresión frenética, con la garganta atascada. Señor Liu, es mentira, me está engañando. Liu Ruyan volcó la mesa de té a su lado. El sonido de los cristales rotos explotó en la silenciosa habitación. Él, como una bestia herida, gritó desesperadamente. Mi hijo no puede morir. Claramente tomó la medicina. El asistente finalmente no pudo soportarlo más. Con los ojos enrojecidos, susurró, Señor Liu, la medicina. Nunca llegó a manos del joven Dian Dian. Liu Ruyan se detuvo abruptamente. Señor He. El asistente tragó con dificultad. Después de que usted ordenó enviar la medicina, él dijo que era su voluntad. Hizo que la medicina fuera reemplazada por caramelos. El aire pareció congelarse en ese instante. Liu Ruyan se quedó inmóvil. Su imponente figura se tambaleaba. Sus oídos zumbaban, y un recuerdo de hace medio mes brilló en su mente. Él estaba en la azotea, sin responder la llamada telefónica. De repente,
Un chorro de sangre brotó de su boca sin previo aviso. Las gotas de sangre escarlata cayeron sobre el documento blanco. Se parecían mucho a las salpicaduras de sangre debajo de su hijo cuando cayó. La vista frente a él comenzó a distorsionarse y a nublarse. El grito de pánico del asistente provino de muy lejos. Señor Liu. Sus rodillas golpearon fuertemente el suelo, pero no sintió dolor. En un trance, vio el sueño que lo había estado atormentando durante medio mes. El objeto se apartó, y el pequeño Dian estaba parado no muy lejos, sosteniendo una flor blanca y saludándolo. Adiós, mamá. El día de tu entierro fue un día cálido y bueno. Liu Ruyan vestía un traje negro impecable. Estaba de pie en silencio en el centro del jardín de madera. La luz del sol caía suavemente sobre las dos lápidas una al lado de la otra. El nombre de Sin que brillaba con un frío brillo metálico bajo la luz. Ye Fan, en el jardín, tocó suavemente las inscripciones en la lápida. La rugosidad en la yema de sus dedos le hizo ver de repente la tierna sonrisa de su marido. Oyó la risa tintineante de su hijo. Liu Son, el asistente se acercó. Liu Ruyan hizo un gesto con la mano. Le indicó que se retirara. Ella se agachó lentamente y colocó 2 ramos de gitanillas blancas frescas delante de las tumbas. Esa era la flor favorita de Afan. El niño siempre imitaba a su padre, haciendo guirnaldas con las florecillas y poniéndolas en su cabeza. Afan, Yifan, su voz era tan baja que apenas se oía. He venido a despediros. La primera vez que conoció a Yefan, llevaba una pequeña guirnalda en la cabeza. El sol también era cálido entonces. Después del funeral, todos se fueron. Liu Ruyan seguía parada en el mismo lugar, observando cómo el personal llenaba la tumba pala tras pala. Su expresión era aterradoramente tranquila. Era como si todo el dolor hubiera sido enterrado junto con las 2 frases finales. Cuando cayó la última palada de tierra. De repente, empezó a llover. Liu Ruyan levantó la cabeza, dejando que el agua fría le empapara la cara. Sabía que de ahora en adelante, ya no habría días soleados en su vida. Después de ese día, Liu Ruyan seguía yendo y viniendo del trabajo como de costumbre, con trajes impecables y una expresión indiferente, como si el funeral nunca hubiera ocurrido. Pero el asistente sentía que algo dentro de ella había muerto por completo. Esos ojos, antes agudos como los de un halcón. Ahora solo quedaba una profunda oscuridad. Seguía dirigiendo los asuntos de la empresa con mano firme, pero cada firma, cada reunión. Era como si un cascarón desalmado estuviera ejecutando las últimas órdenes. Un mes después. Han atrapado a Iboda. Liu Ruyan estaba de pie frente a la ventana del suelo al techo, su voz era aterradoramente tranquila. El asistente se estremeció y dijo en voz baja. Hemos encontrado su rastro en el extranjero y hemos acordonado la zona. Pronto podremos acelerar. Liu Ruyan lo miró y golpeó suavemente el cristal con los dedos. Quiero que lo traigan vivo. El asistente tragó saliva. Sí. ¿Qué pasa con los datos de las ramas colaterales de la familia Liu que te pedí que reunieras la última vez? El asistente desplegó los documentos sobre la mesa. Están todos aquí. Liu Ruyan hojeó algunas páginas y sacó algunas. Que estas personas vengan a la sede mañana. Bajo la dirección personal del vicepresidente. El asistente tomó los documentos y estaba a punto de irse. Cuando volvió a ser llamada. Espera, la voz de Liu Ruyan de repente se volvió más clara. Manda a comprar un ramo de gitanillas blancas al cementerio. Ye Fan abrazaba a Yi Fan. Padre e hijo sonreían tan radiantes, como si todas las penurias no tuvieran nada que ver con ellos. Sus dedos acariciaron suavemente los rostros sonrientes de los dos en la foto. Sus ojos eran tiernos hasta el punto de romperse. Afan, Yi Fan, murmuró en voz baja. Su voz era tan suave que parecía temer asustar a algo. Esperadme un poco más. Esperad a que atrape a Iboda. Esperad a que organice los asuntos de la familia Liu, y bajaré para estar con vosotros, ¿de acuerdo? Los hallazgos de la investigación eran como un cuchillo de viento, desgarrando por completo la última ilusión. El asistente estaba en la oficina de Liu Ruyan. El sudor frío le empapaba la espalda. Le entregó el voluminoso informe de investigación, con la voz tensa. Señor Liu, lo hemos investigado a fondo. Las personas que secuestraron al señor en la obra. Y los cuidadores del hospital psiquiátrico que maltrataron al señor fueron todos sobornados por Hiboda. El aire se solidificó de repente. Liu Ruyan estaba sentada en la sombra, y el bolígrafo en la punta de sus dedos se rompió con un chasquido. La tinta salpicó el documento como una piscina de sangre seca. Bien, muy bien, murmuró, con un oscuro y peligroso brillo en los ojos. Ya veo.
Fue calculador. El asistente no se atrevía a levantar la vista. Nunca había visto a Liu Ruyan con esa expresión. Era una calma glacial y frenética, como si al segundo siguiente fuera a quemar el mundo entero. Cuando atraparon a Hiboda, ya era pleno invierno, en un almacén abandonado en las afueras. El viento helado entraba por las grietas de las ventanas viejas, emitiendo sonidos parecidos a los de las alas de un cuervo. En la pared las manchas de humedad formaban una forma macabra de palma y la tinta negra desconocida en el rincón se extendía lentamente, con un olor metálico. Hiboda estaba atado a una silla, su figura desordenada por el caos anterior, pero en su rostro había una sonrisa de suficiencia. Liu Ruyan, finalmente has llegado, dijo, levantando la cabeza. Se burló, con una sonrisa. Es una lástima, aunque me hayas atrapado. ¿Qué puedes hacer? Se irguió deliberadamente, su sonrisa cada vez más arrogante. La ley no me castigará fácilmente por delitos graves. Tu Yifan está muerta. Tu hijo también está muerto. Pero yo sigo vivo. Nunca podrás vengar esto. Liu Ruyan estaba en la sombra. Su abrigo negro ondeaba con el viento frío, como un demonio con las alas extendidas. Caminó lentamente hacia Hiboda. Lo miró desde arriba con una mirada que helaba la sangre. Tienes razón, dijo, con una voz terrible y suave. Es cierto que no puedes ir a la cárcel fácilmente. La sonrisa de Hiboda se desvaneció. Al segundo siguiente, Liu Ruyan le agarró bruscamente la barbilla, obligándolo a levantar la cabeza y mirar hacia un rincón del almacén, donde había varias personas vestidas con batas blancas. Sostenían jeringuillas y bolsas de sujeción. Pero puedo enviarte, le susurró al oído, palabra por palabra, a un hospital psiquiátrico. Las pupilas de Hiboda se contrajeron bruscamente. Finalmente mostró miedo. No, no puedes. Liu Ruyan, tú, no te preocupes. La soltó, dio un paso atrás, con una crueldad absoluta en los ojos. Los cuidadores de allí se encargarán bien de ti, igual que se encargaron de Afán en su momento. Liu Ruyan, ¿crees que todo esto es culpa mía? Sin tu pasividad y permisividad. No puedo llegar a este punto. Tú eres el verdadero asesino de Yefan y de tu hijo. Los ojos de Liu Ruyan se recuperaron pronto. Con su habitual calma, hizo un gesto para que alguien se adelantara. Los gritos de Hiboda resonaron en el almacén. Pero pronto, una inyección la hizo callar. Su voz se debilitó gradualmente. Finalmente, solo quedó la desesperación en sus ojos. Liu Ruyan se dio la vuelta y salió del almacén. Copos de nieve caían sobre su cabeza. Pronto se derritieron en pequeñas gotas de agua, mojando su delgada gabardina negra. Estaba frente a la puerta de hierro del almacén abandonado. Su aliento se disipó rápidamente en el aire frío, como si incluso su respiración estuviera congelada por la gélida noche de invierno. Levantó la vista hacia el cielo gris. Inseng, Ninnang, Afán, ¿lo veis? Le hice probar el sabor del infierno. El próximo seré yo. Era la primera vez que Liu Ruyan los visitaba desde su funeral. Llevaba muchas cosas. La gipsofilia blanca favorita de Yefan, el rey dinosaurio favorito de su hijo, y el pastel de mango que solían comer juntos. Se sentó frente a la lápida, acariciando suavemente los rostros sonrientes de las dos fotos y dijo con voz baja y gentil, como si temiera perturbar su paz: pequeño, mamá te trajo un nuevo cómic. El que no terminaste la última vez. Abrió la página de un cómic dorado, sus dedos temblaban ligeramente. ¿Recuerdas que dijiste que mamá te lo leería cada noche antes de dormir, hasta que el pequeño héroe derrotara al dragón? El viento sopló copos de nieve sobre la página. Ella usó su cuerpo para protegerla, tan natural como solía proteger a su hijo del viento. La última vez, leímos sobre el pequeño héroe que se encontró con un dragón que escupía fuego, ¿verdad? Hoy, mamá trajo el resto. Su voz se hizo cada vez más suave, se detuvo de repente, su garganta se movió. Mamá, esta vez puedo contártelo todo de una vez. Una lágrima caliente cayó sobre la página. Corrió la tinta. Sacó el bastón de caramelo con sabor a naranja favorito de su hijo. Lo desenvolvió con cuidado. Lo puso frente a la lápida. Este es el que escondiste en el bolsillo de mi traje. Mamá lo guardó. Bajo la luz de la luna de sangre, el papel de caramelo tembló suavemente con el viento, haciendo un sonido susurrante. Le pareció oír la risa de su hijo como cuando se descubría que había escondido caramelos. Afán, se volvió hacia la lápida de al lado. Sacó una caja de terciopelo de su pecho. Los gemelos que te gustaron la última vez, los compré. Abrió la caja. Los gemelos brillaban con destellos de luz en la nieve. Dijiste que esperarías hasta nuestro aniversario de bodas para usarlos. Murmuró durante mucho tiempo, como si todavía estuvieran cerca,
simplemente escuchando en silencio. A veces reía, a veces se detenía, como si estuviera manteniendo una conversación familiar que nunca terminaba. Nieve cubría su cabeza, pero ella no se dio cuenta, solo se aferró obstinadamente a esa postura. Como si mientras siguiera hablando, realmente pudieran oírla. El sol comenzó a ponerse, estirando su sombra muy larga, imprimiéndola en la lápida en soledad. De repente, algo frío cayó en la punta de su nariz. Liu Ruoyan levantó la cabeza. Pequeños copos de nieve comenzaron a caer en el cielo gris. Al principio, solo unos pocos puntos dispersos, luego la nieve empezó a caer cada vez más fuerte. Cayó sobre la lápida y sobre su abrigo negro, como para fundirlo con este propósito. El asistente se quedó a lo lejos, dudó mucho y finalmente se acercó. Liu, deberías volver. Liu Ruoyan pareció sorprenderse de un largo sueño y levantó lentamente la cabeza. Miró el cielo, luego bajó la vista hacia la lápida y emitió un suave Se volvió hacia el asistente. Has trabajado duro estos días. El asistente se quedó atónito y negó con la cabeza rápidamente. Señor Liu. Es lo que debo hacer. Liu Ruoyan no dijo nada más, sacó un cheque de su bolsillo. Escribió una cadena de números y se le entregó. Tómate un tiempo para unas vacaciones. El asistente tomó el cheque, sintiendo una extraña punzada de inquietud. Levantó la vista hacia Liu Ruoyan. Quería ver algo en la expresión del otro, pero su rostro seguía terriblemente tranquilo. El asistente abrió la boca. Finalmente, no preguntó más. Pensó, un personaje como el señor Liu. El hombre más rico del mundo, un titán de los negocios, ¿cómo podría estar tan deprimido? Quizás solo necesitaba tiempo. Finalmente, se dio la vuelta y se fue. La tormenta de nieve empeoró. El viento aullador arrastraba densos copos de nieve, como innumerables cuchillas diminutas cortando el aire. El cementerio solo quedó con Liu Ruoyan. Acarició la fría lápida, y una voz tierna y desgarradora resonó en el cementerio. Afán, finalmente puedo venir a verlos. Desde el momento en que supe que habían muerto. Ya no quería vivir. Realmente esperé este momento durante mucho, mucho tiempo. Ahora Hiboda ha sido castigado, y Liu sí tiene un heredero. Todo puede terminar. Mientras las afiladas cuchillas cortaban el aire, sintió una paz que hacía tiempo que no sentía. La sangre brotó sin cesar. Se extendió en la nieve, un rojo deslumbrante, como las rosas rojas que le regaló a Afán. Su temperatura corporal se perdía gota a gota con la sangre. Sin embargo, el frío se retiró gradualmente, reemplazado por un extraño calor. En un estado de trance, vio a Yefan tomando la mano de su hijo. Las gotas de agua caían, como las lágrimas de ese día. La mujer finalmente cerró los ojos, pero las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Finalmente podría ir a verlos. No sabía si ella y su hijo la perdonarían. Si el tiempo pudiera retroceder, preferiría haber muerto a manos de ese ladrón, en lugar de renacer.